Padre Celestial, vengo con el peso del día en los hombros, con el cansancio que se ha sentado en la garganta y la inquietud que no me deja dormir. Reconozco mi fragilidad y te reconozco a ti como mi refugio. En silencio traigo ante tu presencia las heridas antiguas y las nuevas, las dudas que a veces quieren tomar casa en mi pensamiento, y alzo mi clamor en la certeza de tu fidelidad. Recuerdo el salmo que nos habla de levantar los ojos a los montes, sabiendo que el socorro viene de ti, que mi esperanza no se funda en fuerzas humanas, sino en tu guarda eterna. Si este clamor es tu pacto con el Señor, te invito a quedarte hasta el final. Suscríbete para recibir estas oraciones y activa la campanita para recibir más palabras de consuelo y proclamación. Mantente en silencio ahora y haz tuya esta plegaria. Jehová, Padre nuestro, me acerco y pongo mi mano sobre la puerta de mi casa. Te hablo ahora con la voz de quien ha aprendido a depender. Recoge mi cansancio, límpialo con tu misericordia. Confieso que he permitido que el temor entre sin pedir permiso, que la ansiedad haya hecho su nido en mi pecho, y que a veces he buscado seguridad donde solo tú das sostén. Perdóname por mis fugas de fe, perdóname por las palabras que han sembrado duda y por los silencios que han alimentado heridas. Vengo a ti y me confieso necesitado de tu gracia renovadora. Señor, recuerdo tu fidelidad en las rutas de mi vida. No olvido las ocasiones en que abriste puertas cuando yo no veía salida, las mañanas en que me diste fuerza para levantarme cuando no había ánimo, y las manos que diste para sostenerme en las noches de miedo. Gracias por la cruz del Hijo, por la sangre de Jesús que me limpia y me justifica. Por sus llagas fui sanado, y en esa cruz declaro mi esperanza. Espíritu Santo, ven con tu presencia que consuela, que enseña, que unge. Trae a mi memoria los testimonios de tu fidelidad para que mi fe se reavive y no me rinda ante el desánimo. Padre, esta noche te pido por mi casa. Tomo mi hogar como santuario y lo presento ante ti. Cubre cada habitación con tu sombra protectora, como una sombra que refresca en el día de calor, que el manto de tu paz descienda sobre la cocina donde se cuece el pan, sobre la mesa donde conversamos, sobre las camas donde descansan los niños. Declaro que estas paredes no serán puerta para la violencia, ni para la mezquindad. Declaro que en este lugar mora tu presencia. Cubre con la sangre de Jesús cada dintel, cada esquina, cada ventana, que ninguna puerta permitida al mal tenga acceso. Te imploro por la protección sobre los hijos, sobre sus pies en los caminos, sobre sus decisiones. Pon ángeles a custodia de sus pasos, y que tu espíritu les enseñe a elegir la senda de la vida. Verdad. Señor Jehová, te pido provisión para nuestra mesa. No la pido como un favor a medias, sino como hija e hijo que saben que tú provees conforme a tu riqueza. Ruego por el pan que alimenta, por el aceite que alumbra, por el trabajo honesto que sostiene. Abre fuentes cerradas, rompe ataduras de escasez y quita de nosotros el espíritu de limitación. Donde ha habido pobreza heredada, donde la necesidad se repite como un eco, declaro hoy una ruptura. Renuncio a patrones de escasez que han pasado de generación en generación, y los reemplazo por la promesa de abundancia en integridad. No me aferro a fórmulas, sino a tu corazón generoso. Siembra en nosotros sabiduría para administrar y valentía para compartir. Señor, vengo por sanidad. Hay cuerpos que cargan dolor, almas que guardan llaga no cicatrizada, memorias que vuelven a herir. Te presento cada nombre, no todos los recuerdo en detalle, pero tú conoces la lista de los que ama este hogar. Extiende tu mano sanadora sobre enfermedades físicas, toca huesos, nervios, órganos y restaura movilidad y vigor donde hay flaqueza. Sana también lo invisible, la depresión que encierra, la angustia que oprime el pecho, la culpa que paraliza. Derrama tu bálsamo en las zonas donde aún queda miedo de confiar. Señor, por la sangre de Jesús reclamo sanidad para los corazones rotos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento haga guardia en la mente y en el alma. Te pido, Padre, por la restauración de relaciones. Donde hubo traición, bendice el proceso de perdón que libera.
Donde hubo abandono, restaura la presencia. Donde hubo palabras duras, trae humildad y arrepentimiento que permitan la reconciliación. No suplantes el dolor con indiferencia, sana primero la herida y luego enséñanos a tejer nuevos lazos. Danos la valentía de pedir perdón y el coraje de ofrecer perdón. Que la mesa de este hogar sea sitio de encuentro, de verdad y de ternura, donde la honorabilidad sustituya a la hostilidad. Padre, reconozco las cadenas hereditarias que han prendido en mi casa. Hábitos de violencia, borracheras, codicia, desorden que se repite como eco. Hoy renuncio a esos lazos delante de ti. En el nombre de Jesús, roto toda atadura ancestral que no provenga de ti. Envío a sus raíces la luz de tu juicio redentor. Declaro la libertad que Cristo compró con su sangre. Los que fueron esclavos de hábitos serán libres. Los que conocieron el llanto heredado conocerán risa nueva. Declaro que los hijos no vivirán la justicia de los padres en la maldición, sino en la bendición. Reemplazo lo que fue injertado por dolor con promesas de sanidad, y tomo por fe lo que tu palabra ofrece, que no somos hijos de ayer, sino de la promesa. Señor, cubre también nuestras mentes. Hay voces que nos hablan de insuficiencia, que nos imponen límites con frases aprendidas. Envío esas voces fuera con tu autoridad. Coloco mi pensamiento bajo la autoridad de Cristo y rechazo toda imagen que me haga pequeño. Lléname de pensamientos de vida, de creatividad y de esperanza. Enséñame a discernir los pensamientos que vienen de ti y a desechar los que vienen del temor. Que la luz de tu palabra sea lámpara para mi pie y lumbrera en mi sendero. Padre amado, declara con mi boca que soy hijo, no siervo temeroso, que mi identidad descansa en lo que Jesús hizo en la cruz. Declaro que la sangre de Jesús tiene autoridad sobre cualquier sombra que intente asediar mi hogar. Levanto mi voz y digo, sangre de Jesús cubre nuestra mesa, sangre de Jesús limpia nuestro linaje, sangre de Jesús rompe toda maldición. No pronuncio estas palabras como encantamiento, sino como proclamación de la verdad redentora. Cristo venció y su victoria es mi refugio. En esa victoria me arraigo, y en ese nombre me presento ante el enemigo para quitarle su fuerza. Santo Espíritu, sopla con nuevo aliento en este lugar. Trae fuego donde hay tibieza, trae consuelo donde hay tinieblas, trae claridad donde hay confusión. Que tu presencia sea palpable, una calma que se posa sobre las camas, una seguridad que se asienta en los corazones, una sobriedad que guía las decisiones. Permite que los niños crezcan con temor de Dios, que aprendan a orar, a confiar y a servir. Que las voces del hogar sean de alabanza y de mutuo respeto, no de injuria. Que la risa sincera vuelva a sonar con frecuencia. Señor, te pido por protección en los caminos. Guarda los pies que salen de madrugada, los que regresan de noche, los que viajan por trabajo o por necesidad. Haz de tu pueblo un valle de refugio, que los enemigos visibles e invisibles tropiecen y no alcancen su propósito. Pongo a mis parientes bajo tu sombra protectora, que nada que sea contrario a tu voluntad los toque. Si hay obras de malicia tejidas contra nosotros, que se deshagan como tela al viento. Si hay planes de violencia, que no prosperen. Si hay tentaciones que acechan, que el espíritu de vigilancia y la oración nos den apertura para resistir. Jehová, Padre de misericordia, provee sabiduría en las decisiones. Da discernimiento a los padres al educar, da templanza a los que administran finanzas, da armonía a los que toman decisiones en pareja. Que cada elección esté guiada por tu espíritu y por el amor que es paciente y bondadoso. Líbranos de la prisa que impide escuchar tu voz, que la quietud sea ocasión para oírte y para esperar en tu tiempo. Señor, vengo también por los que están enfermos de alma, aquellos que han sufrido abuso, traición, humillación. Envuelve con un manto de ternura y consuelo. No permitas que el recuerdo sea prisión, sino puente hacia la sanidad. Usa manos, palabras y presencia para restaurar. Trae comunidades que sostengan, pastores y hermanos que acompañen con verdad y amor.
Que no se permitan soluciones rápidas ni palabras que minimicen, que se abran procesos de acompañamiento y de restauración bajo tu guía. Declaro ahora, con fe que brota del corazón, esta casa es sede de tu paz. En medio de la prueba no seremos movidos. En la noche más oscura tu luz nos hallará. En el día de la tormenta tu voz nos hablará. No temas, yo soy tu ayuda. Declaro que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Recibo la certeza de que Jehová es mi guardador. Nada nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Padre, ahora cierro mi petición con una entrega solemne. Todo lo que soy y todo lo que tengo queda en tus manos. Te entrego mis proyectos, mis temores, mis anhelos. Te entrego a mi familia, a mis recuerdos, a mis heridas no resueltas. Tómalos y óbralos para tu gloria. Siembra en nosotros paciencia y perseverancia para ver el cumplimiento de tus promesas. Que el fruto de la obediencia sea visible en nuestras vidas. Reconciliación, abundancia en integridad y testimonio que atraiga a otros a tu reino. Jesús, Hijo de Dios, gracias por tu entrega. Gracias por la sangre que nos limpia. En tu nombre declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre esta casa y sobre quienes moran en ella. Firma con tu sello de amor este hogar para que ninguna sombra de mal pueda prevalecer. Padre, haz que tu gloria more entre nosotros, que cada rincón sea santificado por tu presencia. En el silencio de mi corazón recibo tu respuesta. Siento un sosiego que alivia la respiración, una ligereza en los hombros que me promete sostener. Gracias porque ya estás obrando, aunque no vea aún la plena manifestación. Gracias porque tú comienzas la obra y la perfeccionarás. Me reclino en tu fidelidad y me dispongo a caminar en obediencia. En el nombre poderoso de Jesús declaro estas cosas y las ahorro como ofrenda ante tu trono. Amén. Amén. Padre amado, continúo ahora en la verdad de tu presencia. No vengo con palabras aprendidas, sino con un corazón rendido que reconoce su pobreza y su necesidad. Tú conoces cada pensamiento que no alcanzamos a decir, cada suspiro que queda oculto. Recíbelo todo, Señor. Toma lo que somos y transfórmalo según tu voluntad. Señor Jesús, tú que fuiste manso y humilde de corazón, forma en nosotros ese mismo carácter. Donde hay orgullo, siembra humildad. Donde hay disputa, implanta mansedumbre. Donde hay juicio precipitado, regálanos misericordia. Que podamos mirar al hermano con los ojos con que tú miras, buscando redención, no condena, extendiendo mano, no señalando con el dedo. Enséñanos a escuchar antes de hablar, a perdonar antes de exigir justicia, a amar como tú amaste aún en la cruz. Espíritu Santo, Consolador, ven con tu sabiduría. Ilumina las mentes confundidas, trae paz a las almas atribuladas, y haz nacer coraje santo en los que han perdido la valentía de seguirte. Avive en nosotros el fuego de la primera comunión, esa hambre por la palabra que transforma la vida. Que no nos contentemos con menos de tu obra completa en nosotros. Que el celo por tu casa, por tu obra, por tu nombre, no sea apagado por la comodidad ni por el temor. Señor, oro por los matrimonios herejados por la rutina y la frialdad. Revive el primer amor, renueva la fidelidad, restaura las conversaciones que se han vuelto rutinarias en diálogos que ya no nutren. Devuelve el deseo de conocerse de nuevo, de pedir perdón sin reservas, de soñar proyectos que honren la alianza que hiciste con nosotros. Pon en cada hogar líderes que modelen respeto, ternura y entrega. Padre, intercedo por los hijos, protégelos de influencias que los desvíen del camino de verdad. Que las escuelas sean también lugares donde se forje integridad. Que los maestros con corazón honesto encuentren la gracia para sembrar más que información, valores. Bendice a los jóvenes con propósito claro, saca de ellos la terrena impulsividad y despierta la pasión por las cosas que permanecen. Guíalos en sus elecciones, acompáñalos en sus dudas, haz que no busquen en lo vano lo que solo tú puedes llenar.
Jehová, guardián de los enfermos, mira con compasión a quienes padecen cuerpos quebrantados y mentes cansadas. Que tu mano sanadora se extienda sobre ellos, over the chronic pains, sobre las heridas recientes, sobre los temores que paralizan. Usa manos de médicos, manos de hermanos, manos que acarician con fe. Da paciencia a los que acompañan, renueva fuerzas en los cuidadores, concede descanso a los que vigilan por la noche. Que aún en la fragilidad tu poder se haga fuerte, que el testimonio de esperanza nazca en medio del dolor. Señor justo, sé juez de las injusticias que hieren a los más débiles. Levanta defensores para los oprimidos, abre puertas de justicia donde hay cadenas de corrupción. Pero Padre, también enséñanos a actuar con prudencia, que nuestras demandas busquen reparación y restauración, no venganza. Que la Iglesia sea faro y refugio, atendiendo al pobre, abrazando al que erró, restituyendo al que cayó con compasión. Dios de provisión, toca las mesas vacías, abre recursos a los hogares que temen por el pan diario. Inspira a quienes dirigen empresas y comercio para prácticas justas, trae oportunidades de trabajo digno, bendice el esfuerzo honesto y quebranta la raíz de la codicia. Enséñanos a dar con manos generosas, a compartir lo poco o mucho que tengamos, reconociendo que todo viene de ti. Padre de unidad, une a tu pueblo. Que las diferencias doctrinales no nos cieguen al llamado supremo, ser la columna viva del mensaje de Cristo. Haznos humildes en el encuentro, ágiles para perdonar, firmes para sostener la verdad con caridad. Que los líderes no busquen protagonismo, sino servicio. Que los pastores sean pastos que cuiden con ternura y disciplina, guiando con sabiduría y ejemplo. Señor, pienso en los que viven perseguidos por su fe. Protégelos con tu escudo invisible, fortalece sus manos y sus corazones. Que no les falte consuelo humano, ni fortaleza sobrenatural. Haz que sus testimonios crucen fronteras y despierten compasión y solidaridad. Envía ayuda donde haya necesidad urgente, alimento, abrigo, apoyo legal y espiritual. Que su sufrimiento no sea en vano, sino semilla que produzca abundante fruto. Dios de caminos, guía a quienes toman decisiones en las naciones. Implanta temor de ti en los gobernantes. Despierta sensatez en los consejeros. Inclina los corazones hacia la justicia. Donde hay planes que dañan la vida, interponte. Donde hay políticas que oprimen, trae reforma. No nos pido un plan político, Señor, sino líderes que busquen el bien común y honren la dignidad de cada persona hecha a tu imagen. Señor, abro ahora una petición especial por las manos jóvenes que hoy no encuentran rumbo. Que tú les muestres vocación y trabajo que dignifiquen. Quítales la desesperanza que vende promesas rápidas. Implanta en ellos la perseverancia que construye futuro. Que las iglesias no sean meros espectadores, sino aulas y talleres donde se formen para servir con talento y corazón. Padre, concede reconciliación donde hay heridas antiguas, familias fracturadas, amistades rotas, comunidades heridas por ofensas pasadas. Danos la valentía de pedir perdón y la humildad de recibirlo. Sella las reconciliaciones con actos concretos de restauración, visitas, llamadas, encuentros sinceros. Haz que la cultura del perdón sea un distintivo de tu pueblo. Señor Creador, protégenos también en lo invisible, de la ansiedad que roba la paz, de los miedos que paralizan, de las voces internas que condenan más que guiar. Renueva nuestra mente con tu verdad, sustitúyela por promesas que edifican. Enséñanos a poner límites sanos, a buscar ayuda cuando la carga es grande, a confiar en que tú llevas lo que no podemos cargar. Jesús, te pido por la misión, despierta en nosotros la urgencia de ir a los que no conocen tu nombre. Danos palabra para hablar, valor para acercarnos, creatividad para llevar la esperanza de maneras comprensibles. Ayúdanos a ver a la persona más allá de su apariencia, a escuchar sus anhelos, a ofrecer no impresiones pasajeras, sino el regalo eterno de tu amor manifestado en hechos. Señor de los cielos, bendice a los ancianos, a los que han sido testigos de tu fidelidad por años.
Cuídalos con ternura, dales paz en su memoria, haz que sus historias sean semilla para las generaciones que siguen. Que la Iglesia aprenda de su sabiduría y no descarte su experiencia. Padre, en el entramado de nuestras comunidades, haz brotar obras de hospitalidad, casas donde se recibe al extranjero, mesas donde se comparta el pan, miradas que incluyen al marginado. Que la Iglesia sea siempre un hogar que practica la apertura y la solidaridad, no un club cerrado. Santo Espíritu, haz que la adoración que sube de nosotros sea verdadera, no solo labios que pronuncian palabras, sino vidas que ofrecen sacrificio de alabanza en acciones. Que nuestras canciones se traduzcan en justicia, nuestras oraciones en servicio, nuestras confesiones en cambio real. Límpianos de hipocresía, alíneanos con tu santidad. Señor, te pido por la protección espiritual sobre los que son jóvenes en la fe, que no se desanimen ante el primer tropiezo, que encuentren mentores que los sostengan, que la comunidad los reciba. Y yo puedo contar mi historia. Si las generaciones nuevas necesitan razones para confiar, yo estaré para escuchar y compartir mis fracasos y mis esperanzas. Esa disposición fue como una chispa. Un grupo de jóvenes conversó en voz baja entre ellos y organizaron una guardia para acompañar a una familia que en la semana había perdido el empleo. Un par de mujeres se ofrecieron para visitar a los ancianos que ya no salían de sus casas. Otros propusieron formar equipos para responder llamadas de quienes atraviesan ansiedad o soledad. Todo esto no como un plan frío, sino como respuestas nacidas de las palmas levantadas y los ojos enrojecidos. El líder recogió esas iniciativas y las fue dibujando en un tablero simple que alguien colocó junto a la puerta. Mentoría juvenil, lunes 16 horas. Visitas a hogares, jueves 10 horas. Taller de oficios, miércoles 14 horas. Red de escucha, petición telefónica. Cada renglón fue firmado por nombres que se entrelazaban: Ana, Don Rafael, Lucía, Marcos, un par de adolescentes que acababan de convertirse en jóvenes responsables. Ver los nombres juntos hizo algo en la atmósfera, disminuyó la abstracción de la oración y la transformó en pasos concretos. La música retomó suave. Un conjunto tocó acordes que no urgían ni aplastaban, acompañando la salida pausada de la gente. Algunos se abrazaron largo, como quien no piensa regresar a ese exacto momento. Un apretón que decía «Estoy contigo». Otros, en cambio, caminaron en silencio, pensativos, como si interiorizaran la tarea que acababan de aceptar. Cerca de la puerta, en un rincón donde la luz quería esconderse, dos jóvenes se quedaron conversando. Uno confesó que llevaba meses sin sentir paz. El otro, que había recibido un mensaje de su madre pidiéndole perdón por una discusión antigua. Se hicieron promesas sencillas: una llamada diaria, un café semanal, un paseador para el perro del vecino. Las promesas eran humildes, pero estaban tejidas con intención. El predicador observó, no con el gesto del actor que busca la ovación, sino con la calma de quien entiende que la semilla necesita tierra. Se acercó lentamente al banco donde se sentaban los voluntarios que coordinarían las nuevas tareas y habló en voz baja. Lo que vamos a poner en marcha no busca reconocimiento, busca presencia. Si una noche alguno de ustedes se siente agotado, busquen a otro para sostenerles, no lleven la carga solos. Antes de que la congregación se dispersara por completo, se llamó a una breve bendición colectiva. Las manos se unieron en grupos pequeños, una sobre la cabeza de un niño con fiebre, otra sobre la espalda de un joven que anunciaba su voluntad de dejar las drogas. La oración que siguió fue más breve que la anterior, pero igual de profunda. Palabras de entrega, petición por fuerza para el camino, por sabiduría para acompañar sin juzgar. Al salir, la calle recibió a la gente con su rumor habitual: vendedores ambulantes, dos vecinos discutiendo la cuenta del mercado, un teléfono que sonaba en la esquina. Pero algo cambiaba en la manera de caminar de varios. Había una serenidad nueva, un empeño que comenzaba a moldearse en actos simples. Un grupo se quedó planeando la logística. ¿Quién recogería a los ancianos? ¿Qué materiales harían falta para los talleres? ¿Cómo se coordinaría la red de escucha? Fueron prácticas de amor que surgían como respuestas inmediatas a las súplicas elevadas.
Esa noche, algunos no volvieron a sus casas con soluciones resueltas, pero sí con herramientas, números de teléfono, nombres de personas que serían referentes, un horario para la primera reunión. Otros, en cambio, regresaron con la decisión clara de cambiar una actitud, pedir perdón o reconciliarse. La oración no se había marchado, seguía viva en las propuestas que ahora se anotaban en hojas y agendas. Mientras la ciudad apagaba poco a poco sus luces, el predicador cerró la puerta del templo con cuidado, como quien cuida una casa que protege algo frágil y precioso. Quedó un último eco en el corredor, el sonido de un par de voces que ensayaban el canto para el domingo siguiente. El murmullo fue apagándose hasta quedar solo una promesa en el silencio, que la fe se mediría no por la intensidad de las palabras, sino por la fidelidad de los actos. Y así la noche se fue tejiendo, lenta y firme. Mañana habría trabajo concreto, mañana habría talleres, llamadas, visitas. Habrá también cansancio, obstáculos y momentos de duda. Pero esa comunidad había elegido empezar. Lo que hoy nació en el atrio de la iglesia tenía que crecer en los días comunes, en los pasillos de la panadería, en las plazas, en las casas donde los ancianos recordaban y los jóvenes soñaban. No era una tarea de un día, sino el principio de un modo de vida. En lo íntimo de cada uno, la oración continuaba dando fruto, una decisión tomada, una mano tendida, una promesa cumplida. El compromiso era sencillo y exigente a la vez, vivir cada jornada siendo testigos del amor que pidieron en voz alta, transformar la súplica en gesto, hacer de la iglesia un hogar que acoge, enseña y devuelve esperanza. A la mañana siguiente, la agenda que había nacido la noche anterior empezó a tomar forma. Llamadas primeras, manos que confirmaban horarios, otros que ofrecían un coche para llevar a quienes no podían caminar, una mujer que donó mantas y otra que se ofreció para cocinar sándwich para la reunión de escucha. No faltaron tropiezos, un voluntario llegó tarde por un trabajo, faltaron algunas sillas, un vecino dudó en abrir la puerta. Pero cada inconveniente fue respondido con la misma sencillez que la había generado, buscar a quien podía suplir, adaptar un banco como mesa, esperar con paciencia. El joven que había confesado su adicción fue acompañado esa semana a la primera consulta. No fue una noche de milagro, sino de pasos, un formulario, una conversación difícil, un apretón de manos al salir. La madre que pidió perdón por mensaje coincidió con su hijo en la plaza. No hicieron promesas grandiosas. Solo se miraron y se sentaron a hablar sin prisa. Las llamadas diarias comenzaron a convertirse en hábito. Las promesas humildes se volvieron costumbre. Los talleres llenaron el salón con voces y olor a café. En uno se practicó cómo escuchar sin juzgar. En otro, cómo organizar visitas a domicilio. Los ancianos recibieron al primer equipo con ojos que parecían sorprenderse de que alguien recordara su nombre. Una vecina trajo pasteles y con ellos historias que nadie había pedido, pero que todos celebraron. Recuerdos de juventud, recetas, nombres de hijos que vivían lejos. La red de escucha no resolvía todo, pero iba tejiendo un derecho nuevo, el derecho a ser atendido con presencia. El predicador pasó por cada grupo. No habló desde el púlpito, se arremangó, repartió folletos, anotó teléfonos en su libreta. A veces se sentaba en silencio junto a quien lloraba. Otras ofrecía una palabra breve que parecía calmar el temblor del alma. Cuando una noche la lluvia arrastró un número de asistencia, alguien propuso asegurar la logística con anticipación. Se hicieron listados, se asignaron responsabilidades. El proyecto maduraba a base de pequeñas decisiones concretas. En el barrio, la noticia caminó sin carteles. Vecinos vieron manos que barrían una vereda, oyeron un timbre que antes no tocaba, y al abrir, encontraron compañía y una taza de té. La fe se medía ahora en confianza recuperada, en medicinas llevadas a tiempo, en adolescentes que volvieron a estudiar por la insistencia de un voluntario que no se rindió. Al caer la tarde, el coro ensayó otra vez la melodía que había cerrado la vigilia. Las voces sonaron menos perfectas y más humanas, como quien canta para sostener la esperanza más que para ser escuchado. El predicador cerró el día con la misma calma del primer cierre. Recogió unas sillas, guardó folletos, dejó la puerta entreabierta por si alguien necesitaba pasar.
Antes de irse, apoyó la mano en el marco y murmuró una bendición que no necesitó ser alta para ser cierta. Y mientras la noche volvía a su costumbre de apagar las fachadas, la comunidad caminó con pasos lentos pero firmes, sabiendo que el trabajo comenzaba de nuevo en la rutina del día siguiente. Aquella mañana, el barrio se despertó con la misma sensación de que algo había cambiado. No era algo espectacular, sino una costura nueva que se notaba en los detalles: el pan de la esquina traído con una nota, una silla prestada que ahora tenía marca, mensajes que cruzaban las casas pidiendo si alguien podía acompañar a otro alguien. En la mesa de la iglesia se alinearon listas con nombres, se repasaron horarios de visitas, se marcaron turnos para las llamadas de la tarde. La calma del orden no eliminaba la urgencia. Había vidas frágiles encima de esa organización. Cuando sonó el primer timbre de la tarde para confirmar la consulta del joven que había pedido ayuda, respondió el teléfono una voz que no era la suya. Alguien informó que no. Estaba en casa y que no había acudido a la cita. Fueron minutos que se hicieron largos. Un voluntario recordó que lo había visto salir la noche anterior con prisa. Otro, que había discutido con un amigo en la plaza. No hubo pánico, pero sí una inquietud que tensó a quienes, desde la vigilia, habían decidido no dejar a nadie solo. El coche ofrecido por la vecina se presentó en la puerta con el motor apagado y 2 manos listas. Subieron el predicador, la mujer que donó mantas, un joven del coro y la voluntaria que había tomado el primer registro. Buscaron por los lugares que conocían: la plaza con la fuente fría, la estación de autobuses, el lavadero donde a veces se quedaba a conversar. Preguntaron a vecinos. Alguien dijo haberlo visto entrar en una casa antigua al final de la calle, una casa que había perdido ventanas y era refugio de sombras cuando llovía. La casa estaba cerrada, habían ventanas tapiadas con madera y un olor a humedad pegado en la madera. No forzaron, tocaron la puerta y esperaron. Un perro ladró desde el fondo y por un instante pareció que el sonido iba a disolver la amenaza de lo desconocido. Alguien abrió una rendija y después una voz temblorosa pidió que no hicieran ruido. Entraron con cuidado y encontraron al joven recostado en un colchón sobre el piso, las manos encogidas alrededor de una taza vacía, la mirada más pequeña de lo que esperaban. No hubo sermón, nadie lo increpó con palabras grandes. La mujer que traía mantas dobló una sin preguntar y la colocó sobre sus piernas. El predicador le peló una mandarina y la ofreció con la naturalidad de quien comparte una comida. Un voluntario buscó agua caliente, y mientras la taza humeaba, el joven dejó caer la voz en un hilo. Pensé que lo tenía bajo control, dijo, pero anoche fue más fuerte. Me fui a la plaza y terminé con gente que me hizo olvidar por un rato. No quería preocupar, no quería que pensaran que no puedo. El predicador se sentó a su lado y sin levantar la voz dijo, «No vinimos a juzgar lo que pasa, vinimos porque dijiste que no podías solo». Las palabras fueron una lámpara sobre algo profundo. No era la receta lo que más importaba en ese instante, sino la presencia. Hablaron de pasos pequeños, de la consulta que aún podía hacerse esa misma tarde, de la posibilidad de acompañarlo hasta allí. La madre llegó caminando como si el mundo le hubiera indicado la dirección por instinto. Apretó la mano de su hijo y no dijo primero ¿por qué?, sino «gracias por no haberme dejado sin saber». Se sentaron los 3 en el colchón con el ruido lento del barrio colándose por la madera, y por primera vez desde hacía tiempo hubo una conversación sin acusaciones, con preguntas honestas y silencios que dejaban lugar para la esperanza. No fue fácil convencerlo de ir a la consulta. Dudar, explicaron los voluntarios, era parte del proceso. Tomaron el coche y a pesar de las manos que temblaban en el volante, condujeron despacio. El trayecto tuvo pequeños actos que sostienen. El predicador contó una historia breve de alguien que tardó años en dar aquel paso y que no fue menosvalido por el tiempo. La mujer que había donado mantas encendió la radio para que una canción se colara y rompiera la tensión. El joven del coro tarareó sin exigir atención. Cuando entraron al centro, no fue la entrada lo que sanó, sino que alguien en la recepción los miró a los ojos y les dijo, «Pasan, que aquí estamos para eso».
Esa tarde fue una de las más intensas de la recién nacida red, no solo porque lograron que el joven diera el primer paso, sino porque, en el proceso, varios se vieron desbordados por la emoción. La voluntaria que tomaba notas tuvo que salir un momento a la vereda para respirar. Un anciano que colaboraba con la organización se quedó más tiempo en la iglesia para preparar una sopa para quien llegara tarde. El coro, que había afinado las voces, decidió pasar a cantar en el patio del centro, sin pretensión, solo para acompañar. A la noche, cuando el predicador volvió a cerrar la iglesia, encontró a la madre barriendo un poco de la entrada. Le ofreció una taza de té y no habló de grandes promesas. Le dijo que la red seguiría llamando cada día, que no estaría sola. Ella apoyó la frente en la mesa como quien apoya una bandera y murmuró: «Me cuesta creer que alguien me ayude sin pedir nada a cambio». «Es lo que decidimos», contestó el predicador, «no por fama o ni por muestra, sino porque alguien nos tendió la mano, y ahora es nuestra vez». La constancia exigía sacrificios. No todo resultó fácil. En la oficina donde se organizaban los turnos apareció un error en la lista de quienes podían visitar hogares, una dirección repetida y 2 voluntarios que se presentaron en la misma casa. Fue un tropiezo menor, pero fue suficiente para recordar que la labor necesitaba coordinación, tiempos de descanso y no solo buena voluntad. Al día siguiente se establecieron guardias más justas. Alguien propuso que toda semana un equipo tuviera el viernes libre para reponer fuerzas. Fue una decisión práctica que evitó futuros desbordes. Otras pequeñas pruebas llegaron desde fuera. Un comerciante que había criticado la puerta abierta de la iglesia porque aseguraba que esa clase de cosas atraía problemas, puso en duda la conveniencia del proyecto en una conversación subida de tono en la vereda. No faltaron quienes escucharon y dudaron. La respuesta no fue un contraataque, fue mostrar resultados. La abuela que dejó de perder medicamentos por la constancia de las visitas, el adolescente que volvió a la escuela por el empuje de un tutor voluntario, la vecina que pudo entablar diálogo con su hijo gracias a las horas de escucha telefónica. Con el tiempo, la red ganó algo que no estaba en ningún plan: reputación. No la de un organismo impecable, sino la que nace de la confianza. La gente volvía a nombrar a la iglesia en la mesa del desayuno como lugar donde podías pedir ayuda y recibirla. Eso atraía a otros que, con prudencia, preguntaban cómo podían colaborar. Llegaron fotógrafos para una nota, llegaron estudiantes de servicio comunitario, llegaron extranjeros que habían oído hablar del barrio. El predicador no buscó publicidad, sin embargo, supo manejar las atenciones con prudencia. Explicó que la prioridad era sostener lo que ya funcionaba y que no aceptarían ayudas que vinieran con condiciones que alteraran el propósito. Aún así, la red no vivía solo de la acción visible. Hubo momentos de silencio que funcionaron como pulso. En una madrugada de invierno, cuando el frío apretaba más de lo habitual, un llamado avisó que una anciana había caído y no respondía. 2 equipos se dividieron y una voluntaria desprestó su manta. Un joven corrió hasta la casa de la anciana con una linterna y la encontró en el suelo temblando. No fue una salvación heroica, fue la paciencia de quienes esperaron la ambulancia, fue la calma de quien sostuvo la mano hasta que llegó la ayuda. La anciana vivió para contar la noche, y en su relato habló más de la voz que la calmó que de la urgencia médica. Esa noche, la comunidad comprendió que lo que habían empezado iba más allá de proyectos, era confianza traducida en actos concretos. Mientras tanto, en la escuela cercana, algunos adolescentes que antes pasaban tiempo en la calle empezaron a asistir a talleres de carpintería que se dieron en el sótano de la iglesia. Aprendieron a medir tablas, a usar herramientas básicas y, sobre todo, a estar en un lugar donde alguien les decía que podían. Uno de ellos, que cada tarde barría la entrada como forma de ganar algo de dinero, un día se quedó para escuchar la lección hasta el final. No era una vocación clara, pero era un gesto que definía un rumbo: haber empezado a quedarse. El predicador, que nunca se creyó líder sino mediador, se fue habituando a un nuevo hábito. Al final de cada jornada, antes de cerrar la puerta, recorría el santuario y miraba los folletos, las sillas recogidas, las tazas usadas en la cocina. No había oraciones retóricas en esos minutos, había agradecimiento y la sensación, siempre frágil, de que aquello debía seguir con cuidado, sin prisa, sin heroísmos.
Sabía que la verdadera prueba no era el entusiasmo inicial, sino la perseverancia en lo cotidiano. Una tarde, mientras las luces del salón marcaban la hora del taller de escucha, llegó una carta simple. Un vecino que había observado el movimiento durante semanas se ofrecía para prestar su pequeño local por las mañanas, gratis, para recibir a quienes no podían bajar la escalera de la iglesia. Era una pequeña expansión que nadie había pedido, pero que todos recibieron como regalo. Decidieron comenzar con 2 turnos a la semana y un teléfono de atención que contestaría un voluntario siempre en horario diurno. La red se articulaba ahora no solo desde la iglesia, sino hacia la ciudad inmediata. Al caer la tarde, el coro volvió a ensayar esa canción que ya sonaba como un himno común. Las voces, aunque imperfectas, tenían la seguridad de quien ha visto transformar una intención en actos, y por eso cantaban sin miedo. Afuera, la calle seguía su curso habitual. El sonido de los niños, la luz de un comerciante encendiendo su marquesina, la conversación larga de 2 personas en un banco. La fe, aquella que se había mostrado en la vigilia inicial, se había convertido en trabajo paciente. Y en el silencio que precede a la noche, el predicador volvió a apoyar la mano en el marco de la puerta. No murmuró una bendición en voz alta, respiró hondo y dijo, para sí, que la red no era suya sino de todos. Caminó luego hacia la sala donde se guardaban las mantas y anotó en su libreta, verificar lista de acompañantes para emergencias nocturnas. Era una nota pequeña, práctica, como las que habían hecho posible lo grande hasta entonces, y en esa humildad encontró la forma de seguir adelante.